Buenas tardes a todos. Yo hablo de Brasil y es con mucha alegría que hoy iniciamos nuestro tercer conversatorio del LAC, del grupo. El objetivo de los conversatorios es acercar profesionales de América Latina que trabajan con ecología de transportes y hacer un intercambio de experiencias. Van a ver que el formato del Zoom no está como un formato de webinario, está con un formato de reunión exactamente para que todos puedan participar después de la presentación, que puedan poner sus cámaras y hablar, compartir sus experiencias y hacer preguntas para la discusión. El Grupo de Trabajo en Transporte para América Latina y Caribe fue creado oficialmente en 2019 como parte del Grupo de Especialistas en Conservación de la Conectividad bajo la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN. Y la misión del grupo es alertar, influir, alentar y apoyar a las sociedades latinoamericanas a desarrollar, infraestructura de transporte sostenible y mitigar sus impactos en la vida silvestre y en la conectividad ecológica. Entonces, hoy en el tercer conversatorio tenemos a Juan Carlos Jaramillo Fayad, uno de los copresidentes del grupo, que es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia y tiene doctorado en el área de biodiversidad y conservación por la Universidad de Santiago de Compostela en España y actualmente es docente e investigador en el Instituto Tecnológico Metropolitano, el ITM, en Medellín, Colombia, y también coordina la Red Colombiana de Seguimiento de Fauna Atropellada. Juan va a nos hablar de rutas seguras para la biodiversidad y estrategias para mitigación del atropellamiento de fauna silvestre en Colombia. Y es un placer tenerlo aquí. Y le paso la palabra si estás listo. Vamos a tener una presentación de Juan Carlos por más o menos media hora y ahí después tendremos un tiempo para preguntas y la discusión. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la invitación, por permitirme estar en este espacio que me parece pues que maneja un formato muy interesante. Eh, sí, como lo decía, pues llevo ya algunos años trabajando en el tema de ecología de las carreteras y digamos que el propósito de este espacio es un poco contarles en media hora. eh, un poco de lo que estamos haciendo en Colombia y cómo lo hemos visto y cómo venimos tratando de entender y de avanzar. Eh, y posteriormente ya queda en manos de todos los asistentes como un poco que pregunten, que hagamos dinámica, que cuestionen un poco lo que ven o nos cuenten sus propias experiencias. Para nosotros como integrantes del Grupo de América Latina y el Caribe es muy valioso escucharlos. Pues aprendemos de todas las experiencias de todos los investigadores y personas pues, que están participando en esta reunión. Me comentan de hacer algunas sugerencias. Dicen que soliciten su inscripción para hablar a través de la herramienta de la manito que van a encontrar ustedes donde lo indica el gráfico, que pues tratemos para poder dar cobertura a la mayor cantidad de personas, pues hacer preguntas objetivas, breves, y así podemos Bueno, hablar buen más fin profundo. de, buen regreso. El siguiente justo habla de que mantengamos por favor los micrófonos apagados cuando no estemos hablando para pues no interferir en la charla y por favor completen la lista de asistencia. Bueno, entonces mi nombre es Juan Carlos Jaramillo Fayad. Yo para esta presentación pues recibí el apoyo de Dana Moscoso Perdomo. Soy parte del programa de Ecología de Carreteras e Infraestructura Verde de la institución universitaria ITM, que es de la ciudad de Medellín y es una institución de carácter público. Soy el creador de Recosfa y hago parte el Grupo de América Latina y el Caribe pues desde sus inicios. Bueno, estamos ubicados en Colombia, un país de la megabiodiversidad, como muchos de los países de América Latina y el Caribe, lo cual
pues implica un gran orgullo a nivel nacional, pero también una importante y gran responsabilidad en la conservación de toda esta diversidad biológica. Y tristemente, pues no lo estamos haciendo muy bien, no solo aquí en Colombia, sino a nivel planetario, pero también, digamos, en América Latina y el Caribe. Tenemos el último informe Planeta Vivo que nos habla de un índice de planeta vivo que indica, orienta que el 73% de las poblaciones animales que se venían siguiendo desde 1970, pues se han perdido y en América Latina esta cifra pues aumenta al 95%, por lo cual pues realmente no lo estamos haciendo bien y los diferentes motores de pérdida de la biodiversidad pues vienen aumentando y vienen, digamos, afectando todos los taxones o todas las clases animales. Entendemos que la economía y las carreteras generan un mayor desarrollo para los trabajadores, para el transporte, para los pacientes y somos conscientes de que este desarrollo, digamos, en zonas como las que trabajamos nosotros, pues se evidencia con la entrada de una vía, ¿no? Entonces no podemos negar que una carretera y una vía pues genera mucho desarrollo económico, trae, pues, digamos, un impulso a la región donde se está construyendo o ampliando estas carreteras, por lo cual es importante mantenerlas y por lo cual es importante que existan y sobre todo en países como los nuestros que tienen un déficit de vías tan importante. No estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra del desarrollo de carreteras. En el país, pues, en los últimos años ha mejorado casi 2.500 kilómetros de carretera han cumplido las condiciones mínimas para tener una mejor condición que permite mayores velocidades, que permite un mayor desarrollo y está proyectado para el 2035 un aumento sustancial de los kilómetros de vías nuevos y las, digamos, las reparaciones a las vías que ya están, lo cual implica que todavía no entendemos mucho de cuál es el impacto de las carreteras en el país, pero vamos a tener un crecimiento muy amplio de estas. Si entendemos y vemos evidente en estos dos gráficos, el de la izquierda, la red vial del país, que está casi toda sobre los Andes, y podemos ver en la derecha un mapa que en blanco pues habla de los ecosistemas más transformados del país, que está muy asociado obviamente con la distribución de las carreteras en nuestro país. Los colores rojo, naranja y amarillo muestran algún tipo de peligro para estos ecosistemas, entonces lo cual nos lleva pues a generar o a entender muy claramente la relación que tienen las vías con el deterioro de los ecosistemas. Estas vías que nos permiten o que nos generan una pérdida importante de bienes y servicios ecosistémicos, recordemos que todo lo que pasa en las carreteras afecta a la polinización, afecta la dispersión de semillas, afecta el control de plagas, control de vectores y el control de las poblaciones animales. A esto estamos abocados todos los que, en todos los países que se tienen carreteras y es evidente que también efectos como el efecto de espina de pescado que se muestra en este video en una animación real, pues es uno de los efectos más importantes a nivel mundial asociados a las carreteras. Hoy hablamos mucho de atropellamiento de fauna, pero no podemos desconocer el resto de efectos, derrame de líquidos, basuras, polvo, cambios microclimáticos que generan las vías, el ruido y la luz, son factores que limitan, digamos, la distribución y la movilidad de la fauna. Y finalmente, pues el atropellamiento de fauna silvestre, que como en otros países, pues en Colombia es muy, muy abundante y nos preocupa mucho. En Colombia tenemos casos bastante excepcionales, como estas fotos, para el que la haya visto, esto es realidad. Aquí hay colisiones con hipopótamos, un animal introducido hace algunos años, y tenemos este tipo de situaciones tan particulares. En otros países se habla de 1 millón de vertebrados al año en Estados Unidos, más de 8 millones de dólares en gastos por colisiones, digamos, en algunos casos solo con venados. Se ha comprobado en diferentes artículos la reducción genética hasta de un 15% que genera, digamos, la construcción de una carretera y también, pues, el impacto social que representa el atropellamiento de fauna silvestre desde diferentes ámbitos, ¿no? O sea, como el ver un animal atropellado, como el colisionar con un animal, pues generan obviamente muchas consecuencias para las personas.
Esto sumémosle al factor de semovientes y seguridad vial que representa también la presencia de fauna silvestre en las carreteras. Y esto qué nos indica? Pues que tenemos un reto muy importante de conectividad ecológica, un reto que viene, digamos, de la mano de un posible crecimiento de más de 25 millones de kilómetros de carreteras para el 2050. Y lo que quiero mostrarles un poco aquí es cómo desde Colombia hemos abordado este impacto, cómo queremos entenderlo y cómo hemos buscado desde diferentes áreas del conocimiento y uniendo esfuerzos con diferentes profesionales abordarlo y tratar de solucionarlo no, por lo menos mitigarlo porque sabemos que es algo que al 100% no se va a solucionar. Tenemos ya un número importante de artículos científicos, lo que no pasaba en el 2012, que empezamos un poco a trabajar en el tema de ecología de carreteras. Hay ya una producción académica importante, no suficiente. Tenemos una cifra que es lo que todo el mundo pregunta, que cuántos hemos hecho un censo y con todos los cálculos y con los estimadores necesarios en un sector de 142 kilómetros del oriente de Antioquia, un departamento de aquí de Colombia, se calcula que pueden estar atropellando 575.284 animales. Si esto lo multiplicamos por la red vial del país, pues ya nos da una cifra escandalosa que seguramente está subestimada por todo lo que no se tiene en cuenta en este tipo de cálculos. Una de las primeras cosas que hemos empezado a hacer es la capacitación. Entendemos que la educación y la formación es básica para cualquier área de la ciencia, de la mano de los ministerios de Medio Ambiente, Transporte, las agencias relacionadas como el INVIA, la ANI, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y hemos venido capacitando en diferentes regiones del país con la ayuda de la Fundación Woodcock. Hemos generado eventos académicos de diferente índole. Ahorita vamos a organizar ya el quinto Simposio Colombiano de Ecología de las Carreteras. Hicimos el segundo CIVIC en el año 2019, donde tuvimos la presencia de muchos de los colegas que hacen parte del grupo de América Latina y del Caribe. Fue pues un espacio muy importante para reunirnos. Estamos constantemente apareciendo en los medios de comunicación como una forma de divulgar y poner en la agenda pública este tipo de situaciones. Estamos centrados en la escritura de artículos académicos, científicos, que puedan, digamos, dar cuenta de los avances que hemos tenido y puedan inspirar a otros investigadores nacionales e internacionales, pero también aportamos desde diferentes estrategias y diferentes tipos de publicación al entendimiento y a la difusión del tema de atropellamiento de fauna silvestre. Cómo hemos venido trabajando y cómo tratamos de hacerlo de una manera más integral. Este es un ejemplo real. Hay una concesión vial que trabaja de una manera muy cercana con nosotros y ha hecho un esfuerzo muy grande por no solo cumplir sus obligaciones ambientales, sino ir un poco más allá. Y es un ejemplo real de un número de datos X en su vía que obviamente no permite solo así tomar la decisión de dónde tenemos que intervenir. Obviamente con todo lo que hemos aprendido de todos los colegas de América Latina, pues aplicamos todos los programas, índices de corrección para poder establecer las zonas de mayor acumulación significativa de atropellamiento. Digamos, construimos mapas de corrientes o mapas de flujos que nos llevan a tener un mapa de conectividad ecológica donde se simula o se entiende un poco cuál sería el movimiento de unos animales en un territorio para un poco cruzar estos corredores con la intervención real de la carretera, entendiendo que la conectividad ecológica termina explicando en gran medida las acumulaciones significativas de atropellamiento. No en todos los casos, hay muchas más variables, pero esta es una variable muy interesante que nos permite aportar a las soluciones integrales como la búsqueda de pasos arbóreos, la modificación de box culvert o de tubos de abovedados en los sectores donde hay un corte importante de conectividad ecológica. Esto es otro ejemplo en Antioquia, donde igualmente por la utilización de diferentes programas que muchos de ustedes que están conectados
Hola a todos. Creo que hemos tenido un problema con la conexión de Juan Carlos. Vamos a ver si lo retomamos pronto. Un momento. Mientras esperamos a Juan Carlos para que vuelva, tenemos en el chat el link, el enlace para la lista de asistencia al conversatorio. Les pido que los llenen, por favor, y vamos a ver si retomamos pronto. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Qué bueno tenerlo de vuelta. Bueno, ¿Quieres disculpen compartir? que hubo un corte de internet y estoy con el del teléfono, entonces voy a cortar la cámara, ¿vale? Perfecto. Puedes. Disculpen. ¿Me confirman si ya están viendo de nuevo? Sí, Vale, pero entonces vamos no de está que, lleno, no está la pantalla, la diapositiva no está completa. Ahora sí, perfecto. vale. Gracias. Listo, hablábamos de que hay una cantidad de variables que no tenemos a veces en cuenta y que influyen muchísimo en las acumulaciones significativas de atropellamiento. Entonces, es otro factor que estamos tratando de entender en este trabajo. Dana, profesional en ciencias ambientales, está trabajando y haciendo un trabajo muy importante para entender cómo estas barreras pues también orientan la acumulación significativa. Y con todas estas variables pues tenemos un cruce que nos va a permitir entender cómo se comportan estas variables y cuál es el valor Pues, de importancia en cada uno de los sectores de creo nuestra vida. que es el 17. En una vía, en un país tan montañoso, con tanta variedad de paisajes, obviamente no podemos generalizar en casi todos los recorridos de una carretera, sino tenemos que empezar a entender cómo se comporta esto en los diferentes sectores. Entonces, en alguna parte de la vía, pues la variable bosque puede ser más importante, o la zona de distancia a quebradas, o las pendientes bajas pueden tener una influencia muy importante y todo este cruce de información pues también nos va a terminar permitiendo plantear estas medidas diferenciales, ¿no? En algunas zonas vamos a proponer revegetalización, en otros lugares, digamos, estamos probando de manera experimental los bebederos de agua, los pasos arbóreos y a partir de ahí empezar, digamos, a generar información. En el país hemos tenido también la posibilidad de recoger información desde el 2015 por medio de la aplicación Recosfa, lo cual pues ya tenemos una base de datos importante que estamos cruzando con otras fuentes de información oficiales como los aplicativos del INVIAS y de la ANI. Esto nos da un poder de construir mapas, de construir mapas predictivos como el que construimos para el INVIAS con el apoyo pues, de los datos de ellos y los datos de Recosfa. Hemos generado un mapa que el que quiera visualizarlo solo escribe en Google mapa de vulnerabilidad del Invías y es un mapa que en las vías que ellos administran muestra la probabilidad de acumulación significativa de atropellamiento. Es una herramienta potente en el sentido que nos está llevando a centrar esfuerzos, Hay que a escribir a centrar, digamos, muestreos en zonas con mucho más probabilidad de acumulación y así poder poner medidas de prevención y mitigación, digamos, ya más orientadas. A nivel nacional existe una mesa para medir el impacto del atropellamiento de fauna silvestre, que está compuesta por los ministerios Medio Ambiente y Transporte, las agencias asociadas que les he venido mencionando,
pero también tenemos una mesa regional en Antioquia que trabaja ya más orientado no solo hacia el atropellamiento de fauna, sino el impacto de las infraestructuras sobre la fauna silvestre. En este momento estamos trabajando muy de la mano con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En algunas concesiones se han hecho los primeros pilotos de, digamos, informativos a los conductores orientados específicamente al tema de atropellamiento de fauna silvestre y esa relación que tiene con la siniestralidad o con los accidentes que pueden cobrar víctimas humanas. Entonces nos parece muy importante este vínculo. Estamos cruzando y empezando a cruzar información sobre puntos de acumulación de atropellamiento de fauna silvestre y puntos de alta siniestralidad en las carreteras del país, lo cual nos va a llevar, digamos, a hacer estrategias conjuntas que ayuden a reducir estos dos tipos de situación. Entonces ya tenemos identificados mapas de calor, tanto de accidentes de tráfico como de colisión con fauna silvestre. Desde el Instituto Nacional de Vías, hace año y medio se nos solicitó coordinar un equipo de 16 profesionales entre biólogos, ingenieros, personal que trabaja en el área social para hacer intervención en 4 departamentos del país. Esto, digamos, es en principio un valor muy importante porque estamos ya empezando a abordar el impacto del atropellamiento de manera integral, no solo desde lo constructivo, sino también la importancia que tiene el factor social en todo este tema. O sea, cómo también apropiar a las personas alrededor de la vida de las medidas de prevención y mitigación que se establezcan, cómo ellos llegan a cuidarlos y cómo ellos también se convierten en personas que nos ayudan a informarnos, a entender qué está pasando en la carretera. Por eso podemos tener diseños mucho más acertados que, digamos, le dé cabida o espacio a las especies que más lo necesiten en un sector y podemos también a partir de ahí y de toda esta información, pues centrar esfuerzos de educación por medio de campañas con los ministerios de medio de transporte. En esta parte final de este espacio que me corresponde para que empecemos ya todos a hablar, les voy a comentar trabajos que estamos haciendo un poco, digamos que dan cuenta de temas diferentes al típico que la gente relaciona con el atropellamiento de fauna silvestre, que es salir, hacer recuento de animales atropellados, y mirar cuáles son las especies más abundantes. Estamos tratando de preocuparnos por otros grupos y entender también qué está pasando ahí. Andrea Bustamante, estudiante de maestría que ya terminó, hizo un trabajo o se hizo un trabajo sobre la colisión con insectos. Se trató de medir cuál es el impacto que tiene en un sector de Antioquia, el impacto que tiene la colisión con todos estos insectos en la pérdida de bienes y servicios ecosistémicos. Entonces, así fue un trabajo muy importante que ha recibido pues, muy buenos comentarios. La misma Andrea con el profesor Eduardo Amad y, digamos, apoyado por el equipo también, se está haciendo un trabajo de entomología forense, un poco entendiendo la fauna silvestre que está siendo atropellada, cómo está siendo colonizada específicamente por moscas, lo cual ayuda a entender un poco más los procesos de cuándo fue atropellada, en qué sector de la carretera. Estamos con el profesor Carlos Roberto Arango, un ingeniero que se ha involucrado mucho en los temas de fauna atropellada, pues un poco entendiendo las expectativas y realidades de la implementación de pasos de fauna que muchas veces se planean y cuando se van a ejecutar las condiciones cambian totalmente. Entonces estamos tratando de prepararnos a estos cambios que se presentan en el día a día. La profesora Dani Su, que está terminó ya su trabajo doctoral, entre algunos de los temas que abordó esta tesis que me parece muy relevante y potente, es cómo varía el ensamblaje de los murciélagos con respecto a los impactos de las carreteras, especialmente también el ruido, pero también cómo este ruido tiene, digamos, implicaciones en el oído interno de los murciélagos y cuáles son las adaptaciones que estos han tenido que hacer o las marcas epigenéticas en el sistema auditivo que tienen que generar estas especies para adaptarse a impactos como el ruido, que es muy poco estudiado también en las carreteras. Hay unos resultados muy interesantes. Próximamente habrá publicaciones a partir de este trabajo. Como entendemos que aparte de las estructuras propias de la vida, como vimos a Bosco-Colbert,
las barreras, los New Jersey, pues también entendemos que los animales se mueven de manera diferente por los territorios y el conflicto con la carretera lo pueden tener en diferentes sectores. Por eso estamos haciendo conectividad ecológica para las especies más afectadas en diferentes sectores de las vías. Todos los trabajos haciendo o se han hecho en la Costa Pintada, que como les decía, pues lleva mucho más allá su responsabilidad social y ambiental y están tratando de reducir el atropellamiento de fauna silvestre mirándolo desde diferentes ópticas. El trabajo que les comentaba que lideró Dana Moscoso Perdomo sobre, digamos, la influencia que tiene en la acumulación de atropellamiento de fauna silvestre diferentes estructuras propias de las vías, gaviones, New Jerseys, muros, y también los resultados son muy interesantes y esperemos que próximamente también producto de una publicación. Con Nelson Miranda, pues hemos trabajado desde diferentes eh, aproximaciones con temas de inteligencia artificial. Una, modelando, digamos, los cambios de uso del suelo que se dan en un sector y mirando esos cambios de uso del suelo a futuro, cómo influirían en la acumulación significativa de atropellamiento de fauna silvestre, lo cual nos ayuda a prever muchas de las situaciones que se pueden dar en un sector de la carretera. Pero aparte, se ha generado un modelo predictivo que, digamos, lo hemos trasladado de una región de la Antioquia a otra y mirando cómo es el comportamiento de este modelo predictivo cuando lo trasladamos de esta forma sin datos propios del sector y con una alimentación de 5% de datos del sector, cómo mejora el rendimiento a nivel de la predicción. Tenemos con la concesión, muchas cámaras trampa que nos están ayudando a entender cómo se están viendo afectados los animales. Recuerden que no siempre el solo ver atropellado a un animal no indica es el único indicador. Hay animales que tienen un conflicto con la vía tan importante que ni siquiera se acercan a ella por condiciones de ruido, de luz. Entonces estamos viendo esta fauna asociada a las carreteras. La profesora María Mercedes en su tesis de maestría pues abordó técnicas de barcoding y de genética molecular para identificar los animales atropellados que quedaban, digamos, sin sus rasgos morfológicos después de una alta tasa de atropellamiento o por, digamos, el consumo de carroñeros. Entonces, ella encontró pues un éxito de más del 80% en la identificación de estas especies por el método de barcoding. Con el profesor Juan Fernando Acevedo, también en ese momento de la institución universitaria ITM, se está trabajando también el tema de ecología funcional. Es mirar también, aparte de las especies que se están perdiendo, cuáles son los rasgos ecológicos que se pierden con mayor relevancia en una carretera y si digamos hay especies que puedan estar cumpliendo esas funciones ecológicas ante la pérdida de una de ellas o realmente son especies muy específicas, muy exclusivas en esos rasgos ecológicos que está generando, digamos, un daño mucho mayor que si existieran especies que, digamos, pudieran cumplir esas mismas funciones ecológicas. Estamos colaborando en diferentes sectores del país con el entendimiento del atropellamiento. Estamos tratando, digamos, de ser lo más rigurosos a nivel de los análisis estadísticos para, digamos, orientar medidas de pasos de fauna responsables. No queremos, digamos, mm, contribuir a un afán que se está dando en algunas regiones del país por poner pasos de fauna sin ni siquiera entender dónde se deben poner, para qué especies se deben poner y bajo qué condiciones, ¿no? O sea, el objetivo aquí desde nuestro trabajo académico no es fomentar estructuras inservibles, sino medidas de prevención y mitigación funcionales que permitan y cumplan con el objetivo para el cual se han trazado. Finalmente les comento, y es información reciente de la concesión pintada que me ha permitido mostrarla aquí, se está diseñando un sistema de alerta temprana para predecir los atropellamientos de fauna silvestre, pues digamos con la instalación de unas cámaras que puedan hacer una identificación de patrones y de movimiento. Esto digamos es parte del ejercicio que se está. Y esto permitirá que la concesión pueda generar alertas tempranas o señales a sus conductores cuando detecta que cerca puede haber algún animal que vaya a pasar la carretera.
Todo esto se complementa con estrategias de señalización, teniendo en cuenta ya el nuevo manual de señalización actual del país, toda esta implementación de pasarelas en abovedados y en diferentes estructuras, digamos, trampas de huellas para poder identificar un poco mejor qué animales están haciendo uso, pero estas son unas imágenes muy afortunadas. Si se dan cuenta, hay una diversidad de especies que están utilizando estas estructuras, lo cual pues es de gran alegría no solo para las personas de la concesión, sino para nosotros como investigadores, ver cómo diversas especies están empezando a hacer uso de estas estructuras que, digamos, se han planeado con responsabilidad y se han escogido los puntos que realmente necesitaban este tipo de intervención. En el país, pues existen también pasos de fauna arbóreos ya en una gran extensión de las carreteras, no todos funcionales, pero bueno, algunos como estos en la Ruta del Sol 3, pues presentan un uso importante, en este caso por primates. Esta vía todavía estaba en construcción cuando se instaló este paso de fauna, entonces es importante pues esta implementación previa. También la pintada se está tratando de hacer mucho más permeable algunos sectores de la vía que tienen que tener este tipo de New Jersey o de separadores, pero digamos permitirle con mayor facilidad a algunos animales como las iguanas poder subir y sobrepasar estas barreras. Finalmente, estamos trabajando trabajamos con una joven investigadora, pero que ahora ya es una profesional en ciencias ambientales, porque queremos entender un proceso de desfragmentación integral de los paisajes alrededor de las carreteras. ¿Qué quiere decir? Que no solo tenemos que mitigar el atropellamiento, el ruido es un factor importante, la luz, los cambios microclimáticos. Lo mencionaba en estos días, de nada nos sirve tener un paso de fauna en un lugar donde el ruido es excesivo y los animales nunca se van a acercar al paso de fauna. Entonces, lo que estamos tratando de entender es como un protocolo que nos permita hacer una desfragmentación integral, o sea, volver a unir esos fragmentos de bosque de manera funcional para que nuestras especies puedan realmente hacer el uso de las medidas de prevención y mitigación que vamos a construir. Tenemos en cuenta temas hasta, digamos, de incendios, especies invasoras, porque pretendemos que sea, pues, lo más integral posible. Tenemos una herramienta formativa, el semillero del ITM Infraverde, con la participación de profesores que son ingenieros, biólogos, abordamos diferentes temas de infraestructuras y fauna y vamos aprendiendo en campo. Tenemos un convenio con la concesión La Pintada para poder hacer diferentes estudios allí, con los cuales los estudiantes aprenden en campo, aprenden viendo cómo funcionan estas estructuras y cómo las diferentes medidas ayudan a reducir el atropellamiento de fauna silvestre. Finalmente también tenemos una página web de Recosfa que pueden ustedes consultar, donde van a encontrar diferente información y entre esta información, pues los documentos técnicos, digamos que ahorita marcan un poco más este tema de atropellamiento en el país. Esta es la guía que construimos desde el ITM con el gobierno nacional para diagnosticar el atropellamiento de fauna silvestre en el país, que tiene diferentes aspectos dentro de su índice. También existen los lineamientos de infraestructura verde vial que buscan desde un enfoque de intervención temprana mitigar los impactos de las carreteras en todas las, digamos, las etapas que tiene una carretera. Y finalmente, pues la guía de pasos de fauna, que es una cartilla de referencia de cómo diseñar y construir este tipo de medidas. Esto ya es información reciente de hace 2 días. Se tuvo el primer debate de control político al gobierno en la Comisión Quinta del Senado alrededor del tema de atropellamiento. Esto es, digamos, un hito porque estamos llevando a la agenda pública y a la agenda legislativa y diciéndole al gobierno y preguntándole qué está haciendo para reducir la siniestralidad de animales silvestres en el país. Entonces, tuvimos la oportunidad de participar, de exponer, digamos, desde la academia qué estamos haciendo y escuchando a los diferentes entes del gobierno, cómo han avanzado y cuáles serían, digamos, los retos a futuro en nuestro país. Muchas gracias. Creo que de tiempo más o menos cubrimos el espacio que asignado y ahora quedo muy atento a sus preguntas, observaciones y comentarios alrededor de la presentación. Gracias.
Perdón, no veo la manito. Andrea, Eh, la manito está un poco escondida. En React, en el corazón, hay la opción Raise Hand. Ah, Pueden ok. usar eso, pero también ah, pueden llamar en el chat. Vamos a abrir ahora para preguntas. Juan Carlos, muchas gracias por tu presentación. Y empezamos entonces con Michelle. Hola. Bueno, yo quería preguntar sobre, digamos, la verdad no sé muy bien, pero me parece a mí que en Colombia están como muy centralizados como estos estudios y las intervenciones de pasos de fauna y las investigaciones más en el departamento de Antioquia. Entonces, digamos, no, pues no entiendo o no sé si no hay tanta investigación en los otros departamentos o por qué no se han llevado tanto estas ideas a otros lugares. Michelle, muchas gracias por tu pregunta. Mira, sí, o sea, hay muchos más estudios en Antioquia, básicamente porque pues el grupo de investigación, digamos, del ITM, que pues lidera muchos procesos a nivel país, está ubicado en Antioquia, pero alrededor del país ya hay un número de investigadores muy importante que están haciendo esfuerzos muy grandes en diferentes regiones. En el Casanare está la Fundación Cunaguaro, hay personas de universidades en Antioquia como el CES y AFIT, que han hecho trabajos en otras regiones. En el Quindío está el profesor Fernando Vargas haciendo un importante trabajo. En estos días hay biólogas como Mónica y con el profesor Urbina han trabajado también en los llanos. Digamos que se está distribuyendo y se está empezando a publicar mucha más información. Obviamente los reportes y las investigaciones casi siempre se terminan centrando en las zonas donde hay mayor, digamos, centros de investigación, universidades que aborden este tipo de trabajos. Entonces, sí, por ahora, digamos, hay una concentración mayor en estos sectores, pero ya te vas a dar cuenta y cuando, digamos, en la página del Grupo de América Latina y el Caribe vas a tener acceso a los trabajos académicos que se han hecho en el país y te vas a encontrar que ya están distribuidos, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, pero entonces sí se está llevando pues las intervenciones a otros lugares, pues a otras carreteras. Sí, sí, Michelle, y mira que una herramienta como el mapa de vulnerabilidad también pone, digamos, da un acceso libre e importante a personas de diferentes regiones del país para mirar sobre las vías en que transitan, cómo se está acumulando el atropellamiento. Esto es una base para empezar a generar trabajos académicos en diferentes regiones, que ya, digamos, exista esta base de información. Es muy importante para que empecemos a planificar en otras regiones del país cómo se está abordando. Tenemos en Colombia regiones con una muy alta biodiversidad en las cuales hay carreteras muy importantes que generan obviamente una tasa de atropellamiento altísimo y necesitamos datos e información en esas zonas particularmente. Entonces, que esto también sea un llamado y una invitación a, venga, hay regiones del país que todavía no tienen trabajos y hay muchos investigadores, muchos biólogos, ecólogos, profesionales en ciencias ambientales muy capacitados que empiezan, que deben empezar a ayudarnos a entender toda esta problemática. Listo, muchas gracias. A ti. Gracias. El próximo es Freddy. Hola, buenas tardes. Es que habla Astrid, a Milena, pero es que me tocó conectarme por el de Freddy. Tuve un Buenas, sí, problema. gracias. Bueno, mi pregunta, primero agradecerte por la información, parece súper chévere y súper útil estos estudios que se están realizando, pues básicamente todos somos conscientes de la vulnerabilidad que sufre la fauna, no solamente silvestre, sino también pues la doméstica. En ese sentido, te quiero preguntar si de pronto hay o han identificado algunos factores eh, puntuales, sobre todo para las vías que son a nivel urbano y a nivel como perimetrales de estas grandes capitales. Si se ha detectado, ¿qué? Discúlpame, algunos, Algunos factores o algunos patrones, digamos, lo que mencionabas, y pues viendo como rápidamente el mapa que nos mostrabas,
vea que, digamos que la mayoría de los atropellamientos están asociados a estos puntos focales donde hay fuentes de agua y demás. En este caso de urbanos y periurbanas, ¿se han identificado algunos de esos patrones? Vale, mira, como mencionaba, es muy difícil, digamos, establecer que los mismos patrones o las mismas variables tengan la misma influencia en todo el trayecto de las carreteras y menos las carreteras, digamos, que son urbanas o periurbanas, pues ya tienen otro tipo de dinámicas diferentes. Pero es claro que cuando nos acercamos a zonas urbanas y que han sido modificadas, digamos que hay muchos jardines, muchos cultivos, eh, aumenta mucho el atropellamiento de fauna silvestre y especialmente de especies generalistas. En nuestro país, digamos, las zonas urbanas y periurbanas tienen un alto atropellamiento de iguanas, de ardillas, de zarigüeyas y de algunas aves, especialmente pues lo que llamamos en Colombia chulos o buitres, que pues son carroñeros y se acercan mucho a la vía a alimentarse de otros animales y terminan siendo atropellados. En las zonas urbanas y periurbanas también se asocia mucho con los pequeños fragmentos de bosque o vegetación que haya dentro de la ciudad. Suele encontrarse mucho más atropellamiento, digamos, en ciudades como Medellín y otras ciudades que tienen, digamos, en sus unidades residenciales un número importante de árboles o los centros, digamos, universitarios conservan todavía zonas verdes, se suele ver un mayor número de atropellamiento las especies que te acabo de mencionar, inclusive dentro de territorios como Antioquia, Medellín se encuentran zorroperros que ya han sido reportados como con atropellamiento dentro de la zona urbana. Entonces, bueno, son diversas las dinámicas y es importante por eso la información que empecemos a recolectar. Digamos, la aplicación nuestra donde menos datos tiene son en zonas urbanas, es donde menos reportes tiene, entonces también eso permite que se dificulte más el análisis de esta información y y de las variables asociadas. Gracias. La próxima es Andrea. No sé si estás ahí. Hola, sí, sí. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio tan interesante. Yo soy Andrea Sanín, funcionaria en carrera administrativa de la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Antioquia, desde donde ejerzo la Secretaría Técnica del Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Antioquia. Y me parece importante presentarse así, pues porque esto también va creando redes entre los que asistimos, ¿cierto? Para que sepamos qué hacen, dónde están y quiénes son, ¿cierto? Bueno, felicitarlos a Juan por el trabajo tan importante que tienen, tan bonito. Y pues tengo como unos comentarios y por último como una pregunta. Los comentarios son los siguientes. Mm, Bueno, por ejemplo, en Vigado, yo me imagino que ustedes trabajan con ellos, unos estudios también de pasos de fauna muy importantes. eh, en esas carreteras, porque en Antioquia, en algunos municipios de Antioquia, se viene parcelando y haciendo como unidades de casafincas, incluso pues muy lujosas, en unas zonas rurales que tienen acceso a esas vías como de mayor tránsito, pues a esas vías más principales, que son unas carreteras muy chiquiticas, muy delgaditas, en matrices de altísima pues biodiversidad, donde hay pues muchísimo atropellamiento, y me imagino pues que tú trabajaste con el Vigado, no lo sé, y si no, pues para que también lo tengan en el radar, ¿cierto? El otro tema es que nosotros desde el Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Antioquia, pues venimos trabajando, digamos, por la conservación de ecosistemas estratégicos y de especies emblemáticas asociadas a esos ecosistemas. Incluso pues hablamos en ecoclí tortugas marinas y cangrejos, que son animales que no se piensan mucho o que yo no he visto que tal vez se piensen mucho en estos estudios académicos.
y también hay un atropellamiento por transporte fluvial, ¿sí? De manatí, de tortugas y de otras especies pues acuáticas. Esa sería también como una línea del conocimiento pues bacana como para empezar a estudiar, o no sé si ya la empezaron a estudiar, y que pueden contar con nosotros para hacer esos acercamientos con las comunidades, ¿cierto? El otro comentario es que si bien vi en tu presentación una diapositiva que tenía un animalito, pues, pues una persona disfrazada de un animalito ahí en la vía, como donde se pueden parar a los carros que van pasando, ¿cierto? Yo creo que toda esta investigación científica es muy importante, y publicar en esas revistas indexadas, y bueno, eso es muy importante para los científicos, pero también es muy importante la apropiación social del conocimiento y bajar todo ese conocimiento a las comunidades y a los usuarios, que no solo se baja como con campañas publicitarias, sino que implica unas pedagogías en las terminales de transporte, con con el gremio pues de transportes, donde hay no solamente la mayor cifra de atropellamiento, sino también de tráfico ilegal de fauna. Entonces, me gustaría saber ustedes qué han hecho por la apropiación social del conocimiento en los municipios de Antioquia, pero en territorio, y que sepan que cuentan con nosotros. Yo no, yo sí sabía que existía esa mesa de Antioquia. Sé que va la Secretaría de Infraestructura Física del departamento, pero no va nadie de la Secretaría de Ambiente, y me gustaría participar de esa mesa, porque también nosotros trabajamos con todas las autoridades ambientales. Entonces, esa línea de apropiación social del conocimiento me parece fundamental. Y la otra pregunta es, hay datos de muchos humanos atropellados debajo de un puente peatonal o cerca a un puente peatonal, que nos indican pues que los humanos, así tengamos la infraestructura, pues no la usamos, ¿cierto? También hay datos de atropellamiento de fauna cerca a pasos de fauna, que demuestre que de pronto esos animales ya le cogieron, entre comillas, alguna confianza a la vía, o no lo están usando aún estando. Entonces son tres cosas. Lo primero, eh, el otro tipo de animales, por ejemplo, cangrejos, tortugas, y el tema de atropellamiento fluvial, que también me parece muy importante. El tema de apropiación social del conocimiento, y este tema de si hay registros de animales atropellados cerca a pasos de fauna que demuestren alguna tendencia que aún estando esas infraestructuras no las usen. No me extiendo más, muchas gracias. Andrea, muchas gracias. Espero poder dar respuesta a todas tus preguntas. Si ves que no, me paras para poderte responder. Bueno, sobre las menciones que hiciste, primero reconocer el trabajo de la Gobernación de Antioquia, que ha sido pionera a nivel país en este tema de atropellamiento. Venimos trabajando con ellos desde el 2014 y somos testigos pues, de los avances y del interés que desde algunos sectores de la gobernación en algunas épocas se ha presentado, se ha dado a este trabajo. Igualmente reconocer el trabajo de municipios como Envigado, que son supremamente juiciosos en su trabajo ambiental, no solo con el tema de atropellamiento, sino el establecimiento de áreas protegidas dentro de su territorio, la conservación. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, se ha hecho un trabajo impresionante. Nosotros desde el ITM y con Recofa hemos apoyado también procesos dentro del Envigado, un poco analizando información, ayudando en donde se a fortalecer esa red de monitoreo, y tenemos una constante relación con ellos de trabajo. Para lo de la mesa, bienvenidos, Andrea. Estamos, la próxima semana tenemos una reunión para volver a activar esta mesa, y totalmente invitada. De todos modos, por ahí tienes mi correo, creo que debe estar ahí, si no ya te lo escribo para que me puedas contactar, y bienvenida a la mesa. Lo de colisión con tortugas, mira, hay una profesora de la Universidad de Antioquia que presentó un trabajo en el CIVIC que realizamos en el 2019 justo sobre el tema de colisión con tortugas, con manatís, con algunos mamíferos marinos, y es un trabajo muy interesante y, como tú dices, muy poco desarrollado, por lo menos en el país. Muy importante poderlo, digamos, incorporar a estos procesos de investigación,
porque también existen muchas colisiones y son pues muy importantes evitarlas para conservar a todas estas especies afectadas. Sobre si existen registros de animales debajo de los pasos de fauna o cerca, sí. Y cerca de las señalizaciones. Tengo unas fotos bastante paradójicas de la señal de ardilla y la ardilla al lado atropellada. ¿Qué pasa ahí? Y es algo que está pasando también en el departamento de Antioquia y que tenemos que empezar a evitar. Algunos de los pasos de fauna están hechos pues, con estudios previos que orientan hacia dónde deben ponerse, pero se están construyendo muchos, como lo mencionaba antes, que no tienen ningún tipo de estructuración ni ningún tipo de estudio previo, entonces realmente no están cumpliendo una función estructural. Entonces puedes ver atropellamientos muy cerca de pasos de fauna que están puestos ahí, pues donde no deberían estar. Eh, y la otra es que también el hecho de que los animales empiecen a adaptar a utilizar estas estructuras, pues muchas veces no es tan fácil y tarda un tiempo importante. Entonces se pueden empezar a ver casos, recién se construyan las medidas de prevención y de mitigación. Eh, Andrea, algún aspecto que recuerdes que no mencioné? Sí, el de apropiación social del Ah, conocimiento. vale, perfecto. Sí, somos totalmente convencidos y yo sé que me van a jalar las orejas por no haber hecho la mención a tiempo, pero somos totalmente convencidos de este tema de apropiación social del conocimiento. Estamos incorporando en todos nuestros procesos de investigación el componente social como inicialmente como para darle a la comunidad información clara de qué estamos haciendo, de para qué estamos haciendo lo de los pasos de fauna, que entiendan que cada animal que se pierde en la carretera es una cantidad de bienes y servicios ecosistémicos que se están perdiendo, que cada animal que muera en la vida nos perjudica a todos. Entonces, hay un grupo de personas ya expertas que están trabajando en que la gente tenga conciencia de ese tema, pero también que se apropie de las medidas de prevención y mitigación. O sea, si construimos un paso de fauna, que la comunidad también pueda entenderlo como algo propio, le haga un seguimiento, le haga un mantenimiento, nos pueda ir reportando por medio de Ciencia Ciudadana lo que está pasando para que mejoremos esas medidas de prevención y mitigación. Entonces, fundamental el tema social, lo Pero tenemos trabajan, incorporado Juan, y perdón, creemos de forma muy pero clara. hacen, digamos, trabajos estructurados, sistemáticos, de largo aliento con las empresas de transporte, con las terminales de transporte y con todas Sí, esas que ya están también determinadas, ¿cierto? Como esas rutas de tráfico ilegal de fauna y de atropellamiento, pues masivo, pues porque no basta como hacer como un retén en la carretera y hablarle pues por un minuto al que aleatoriamente pase sobre algo, ¿cierto? Sino que de verdad nos debemos convertir en unas personas que tengamos una pedagogía sistemática que realmente llegue pues como a que eso se interiorice y sí se eduque. Eh, entonces, bueno, es como ahí como la pregunta, porque pues uno sí puede ir a muchos congresos científicos en muchos países, publicar y todo eso, pero necesita el trabajo con comunidades y necesitamos ir a Necoclí, a Turbo, a ver cómo el tema de atropellamiento de cangrejos y tenemos que trabajar por todos estos primates y bueno, sí hemos ido con Cornar y con las corporaciones autónomas de Antioquia a hacer un trabajo juicioso, pero nos sigue faltando mucho, pues porque se sigue presentando mucho atropellamiento. Entonces, a ver cómo sí, unimos sí, Andrea, esfuerzos. tienes toda la razón, coincido contigo y por eso nosotros somos unos convencidos de que lo que hacemos es ciencia aplicada, que más que escribir artículos científicos, lo que queremos es que nuestro saber se traslade a las personas directamente, pero también a la toma de decisiones responsable por parte del gobierno. Por eso somos parte de la mesa interministerial. Por eso, digamos, participamos como invitados al debate en el Senado, porque entendemos que las decisiones de país y de intervención, digamos, a gran escala, pues tienen que estar permeadas con la academia. Entonces, comparto todo lo que dices, agradezco mucho, de verdad, los comentarios que haces y quedo atento a que podamos, pues, seguir uniendo esfuerzos con la gobernación. Muy bien, Y muchas no gracias, sé Juan.
¿Quién era el siguiente, Fernanda? Tenemos algunas preguntas en el chat. Claudia Herrera te felicita, hermosa presentación. ¿Y cuál es la visión del Estado frente a la problemática? Muchas gracias. Mira, en el gobierno colombiano, digamos, algunos sectores han empezado a, digamos, a trabajar en el tema. No quisiéramos todos como biólogos, como ecólogos y como ciudadanos que todo fuera más rápido, pero, digamos, avances se han hecho. Como les mostraba, hay 3 documentos de carácter público que ya están escritos y se están diseñando ya guías metodológicas más a detalle. Se ha hecho el mapa de vulnerabilidad, se han trabajado varias capacitaciones, hay esa mesa de trabajo interministerial y digamos el debate de control político que los invito a las personas de Colombia que, bueno, o cualquiera que quiera verlo porque se ha hablado sobre todo esto que se está haciendo, pues da cuenta de avances importantes, da cuenta también de problemas como es que hay muchos avances que inclusive se pierden digamos, de un gobierno a otro, de una administración a otra, pero digamos que hemos hecho cosas y creo que para el tiempo que lleva Colombia trabajando de manera fuerte en el tema de carreteras, pues hay cosas que mostrar y nos queda mucho trabajo que hacer por lo que yo les comentaba. O sea, estamos en un país mega diverso donde este impacto todavía está subestimado y están muriendo millones de animales al año en las carreteras de nuestro país. Entonces hay mucho por hacer, pero tenemos por lo menos una base interesante. Seguimos entonces con la próxima pregunta del chat de Juan del Ángel, que pregunta qué factores que son indispensables para la determinación de corredores biológicos. Bueno, para establecer, digamos, los corredores ecológicos, lo que se suele hacer son mapas de resistencias. Estos mapas de resistencia, ¿qué terminan reflejando? Los animales tienen preferencias particulares por moverse en el territorio. Entonces, digamos, los animales tienen una preferencia, bueno, cambian las preferencias dependiendo de cada animal, pero en general, digamos, pueden moverse con mayor facilidad a pendientes no tan altas, en la cercanía de ríos, donde existe una buena cobertura vegetal, donde hay una distancia a bosques menor. Entonces, todas esas características se trasladan a un mapa de resistencias. Ese mapa de resistencias es como por donde un flujo de energía se movería con mayor facilidad. Entonces, este mapa refleja, este animal se movería con mayor facilidad por estos sectores. Obviamente, esas rutas casi siempre o siempre están uniendo eh, zonas más conservadas dentro de un territorio. Entonces, se suelen utilizar como nodos las áreas protegidas, los parques naturales, las reservas de la sociedad civil, digamos, zonas boscosas que representen un refugio real para la fauna. Ya cuando tienes todo ese flujo de energía, digamos, ahí plasmado, empiezas a trazar estos mapas de conectividad ecológica, que es por aquí serían los corredores más probables de las especies animales que tomemos como parámetro y que puedan, digamos, unirse a ese parámetro. Entonces, a partir de ahí, tú ya puedes entender dónde la carretera ha cortado esos corredores naturales. ¿Dónde los ha cortado para poder empezar a pensar en medidas de prevención y mitigación? Pero si estás diseñando una carretera, es donde debemos empezar a implementar en el diseño de la vía todo lo necesario para que ahí no vaya a haber un conflicto con fauna. Entonces puedo levantar la vía y hacer un viaducto, puedo poner un paso de fauna, puedo adaptar o sobredimensionar algunos boscolves para darle paso a la fauna o crear pasos subterráneos exclusivamente para fauna que no tengan una función hidráulica, entonces, de transporte de agua. Entonces, digamos, estas son digamos, las medidas o las características que se utilizan para generar estos corredores ecológicos. Gracias, Juan Carlos.
tenemos más preguntas en el chat y más personas con la mano levantada, entonces vamos a cambiar entre los dos y por cuenta del tiempo vamos a pedir que sean preguntas un poco directas para que podamos dar espacio a más personas en nuestra discusión. La próxima pregunta es de Clarisa Guzmán. Pregunta si podemos compartir cuál fue la metodología para el mapeo de atropellamientos que han utilizado. Entiendo que fue un censo con el ITM. Quiere un poco más de información. Entiendo la pregunta es hacia cómo hicimos lo del mapa predictivo. Entonces, hay dos artículos, uno liderado por Juan Carlos González Vélez y otro por Jason Pérez, que dan cuenta, digamos, de la metodología utilizada a nivel del mapa de vulnerabilidad, ¿vale? Esos artículos yo creo que están dentro de la base de datos del Grupo de América Latina y el Caribe, si no, me pueden escribir al correo electrónico y que con mucho gusto los comparto. Pero en resumidas, en la metodología resumida se utilizaron datos reales de atropellamiento de diferentes fuentes. A partir de esos datos reales se hace digamos, una simulación, se establecen cuáles son las zonas de acumulación de atropellamientos estadísticamente significativas. Entonces, las que realmente no obedecen al azar, esas acumulaciones, sino hay características de la vía o características ambientales que llevan a que ese punto sea un punto de conflicto con la fauna. A partir de digamos, de ese establecimiento de esos núcleos de acumulación, se hace una caracterización de variables asociadas a esas zonas. Entonces, lo que haces tú es decir, bueno, esta zona de acumulación está a cuánta distancia de un río, a cuánta distancia de un bosque, cuál es la cobertura vegetal predominante, cuál es el ancho de la vía. Se trabajaron hasta 32 variables. Cuando tú ya tienes esa asociación entre esas variables y esos puntos de acumulación, entras a un modelo de inteligencia artificial que te haga una predicción de en qué lugares de esa misma región del país esas condiciones se repiten y con qué porcentaje. Entonces, el modelo te dice, mire, en este sector de la carretera con un 85% las condiciones que se dieron en esa acumulación significativa basada en datos reales se repiten. Entonces, hay una probabilidad muy alta de que el atropellamiento se esté dando en ese sector. Espero haber sido claro resumiendo la metodología. Gracias. La próxima es María Torres. ¿Ya aún está ahí? Sí. Hola, Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y también a la red por este espacio. Carlos, yo tenía una pregunta relacionada, si tú podrías ampliar un poco de información sobre las cámaras de alerta temprana por patrón de imagen y de movimiento que comentaste, que es un proyecto que llevan con Concesión Vial. Y otra pregunta relacionada a avances en relación a ciencia ciudadana o ciencia participativa que tuvieran en Colombia. Yo sé sobre el aplicativo que ustedes manejan también, entonces me gustaría saber qué tienen direccionado hacia ciencia ciudadana. Gracias. Gracias, María. Mira, es un ejercicio experimental que se está haciendo con el apoyo y el conocimiento del profesor Sebastián Botero, que es experto en todos los temas de robótica, inteligencia artificial. Inicialmente se están tomando videos de cámaras trampa en la zona donde se están instalando las cámaras para que a partir de ahí él haga un reconocimiento de patrones apoyado con la inteligencia artificial. Ya saben que la inteligencia artificial ahora nos ayuda a todos. Nosotros ya venimos utilizando inteligencia artificial desde hace más de 9 años y todo el tema de machine learning y todo el tema de programación. Pero entonces lo que se hace con estos videos es reconocer, digamos, los patrones de movimiento de las principales especies que habitan la zona. Entonces se meten muchos videos, los que más se pueda, digamos, del movimiento de un tigrillo, para que el sistema pueda entrenarse con una mayor eficiencia al detectar el movimiento
en la zona de un tigrillo cuando éste aparezca. A partir de ahí, este, digamos, modelo de reconocimiento de patrones, pues va a alimentar, a surtir a unas cámaras que están instaladas, unas cámaras de muy buena calidad para poder detectar la presencia de estos animales y generar alertas tempranas, que quiere decir pues que va a encenderse una señal de tráfico específica donde dice probabilidad alta de presencia de fauna. ¿Mm? ¿Qué evitamos aquí? También que las señales se vuelvan paisaje y lo que hacemos es que interactúen de una manera más directa con el conductor. El tema de ciencia ciudadana, pues digamos, la aplicación Recosfa nació en el 2013, 14, digamos cuando todavía el tema de ciencia ciudadana era muy incipiente. Lo que tratamos nosotros de hacer con esta experiencia era empezar a recolectar de manera más eficiente eh, todo el tema de datos de atropellamiento y de avistamiento de fauna sobre la vía, y nos hemos encontrado pues con una importante respuesta de la ciudadanía de que nos reporta. La gente puede, digamos, tener un usuario y una clave dentro de la aplicación, lo cual le permite hacer todos los reportes que quiera y a la vez gestionar su propia información. La gente puede descargar un Excel con lo que ha subido, o si es una corporación autónoma regional o un ministerio o un proyecto de investigación, tienen su usuario y su clave y gestionan todos sus datos. ¿Qué hace Recospa? Pues tiene, digamos, la posibilidad de trabajar con el consolidado de los datos que, digamos, lo cedimos para el mapa de vulnerabilidad, pero también cuando se nos pide ayuda específica desde gobernaciones, alcaldías, para detectar zonas, pues ponemos a disposición esta información. Pero la gente también tiene acceso en la página de manera libre a mirar cuáles son los últimos 4.000 reportes realizados en el país. Es una experiencia en la cual hemos aprendido mucho. Tenemos nuestros altibajos, nuestras dificultades en la clasificación. Es un reto muy importante porque tampoco recibe una financiación la aplicación. Entonces se hace más pues por colaboración de varios profesionales. Gracias, Juan Carlos. Una última pregunta así rápida. El perfil que ustedes han identificado de quienes aportan los datos por medio del aplicativo, ¿es conductores propiamente o también personas que viven, digamos, en las zonas más aledañas de las carreteras? Mira, la mayoría son personas que viven cerca o ciclistas, también grupos de investigación o ONGs que se han puesto en la tarea, digamos, de hacer algunos recorridos. A los conductores, pues les que como genera un trabajo mayor bajarse, y eso lo invitamos a que cuando se bajen a tomar un dato de atropellamiento tengan mucho cuidado. No queremos ningún accidente por ir a reportar un dato. La gente debe ponerse su chaleco, poner su vehículo donde no vaya a generar un accidente y ponerse a una distancia que, pues digamos, buena para no también sufrir un accidente también, tomar la foto y enviar el reporte. Entonces, digamos, los perfiles son esos. Tenemos una versión de la aplicación que es más sencilla, que queremos volver a, digamos, a revivir, que es simplemente que el conductor que va por la vía oprime un botón y inmediatamente queda geoposicionado el lugar donde hubo un incidente. ¿Qué pasa? Pues no vamos a saber difícilmente qué animal era. Sí, entonces lo único que nos ayudaría es un poco para mirar cuál es la densidad de atropellamientos en una vía, pero no específicamente con qué especies. Entonces, en ese sentido estamos trabajando actualmente. Gracias. No a la hora. Ahora le paso la palabra a Lina, pero antes me gustaría acordar a todos de llenar en la lista de presencia, que tenemos el enlace en el chat. Gracias, Lina. Muchas gracias, muy buenas tardes. Les habla Lina Micharico. Yo soy bióloga, trabajo como contratista en el Ministerio de Ambiente, en la Dirección de Asuntos Sectoriales Ambiental y Urbano. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta presentación tan bonita y por compartirnos pues toda tu experiencia tan amplia en este tema. Me gustaría profundizar un poco desde la perspectiva de las políticas de gobierno. Y es que quisiera conocer a tu juicio y con toda esta experiencia que tienes y los acercamientos que has tenido pues con el Estado,
¿Cuáles serían esos elementos clave, esos factores, esos aspectos que consideras son relevantes, que nos falta abordar para que desde el marco de la política de gobierno este fenómeno de la pérdida de individuos por atropellamiento y en general de todos los impactos pues, que la infraestructura carretera, tanto en su construcción como o en su operación, generan sobre la fauna, se puedan abordar de una manera más integral y eficaz? Em, y especialmente pues dentro del marco de las principales carteras ministeriales que tienen injerencia, que son el sector transporte y el sector ambiente. Lina, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante y digamos que fue motivo de discusión en estos días en el debate de control político. Mm, ¿Qué te diría yo? Primero, como se mencionó ese día, se necesita que las bases de datos de información se comuniquen, se hablen, para poder unificar esfuerzos y tener una mayor data que nos permita tomar mejores decisiones. Tenemos que trabajarle a nivel del ANLA porque, digamos, el ANLA es el que pone los requerimientos que se deben presentar en los estudios de impacto ambiental. Y, digamos, a pesar de que se hizo un trabajo hace algunos años con funcionarios del ANLA, actualmente no hay una coordinación con ellos directa, como sí la hay con el sector transporte y ambiente, pero es importante que ellos retomen esas capacitaciones alrededor de los impactos asociados a las carreteras. Por lo que hablábamos, no es solo el atropellamiento de fauna silvestre, son otros impactos que hay que empezar a incluir en los estudios de impacto ambiental y que tenemos que empezar a conocerlos tanto para el diseño de una vía como para las vías que ya están en funcionamiento. Eso sería un factor importantísimo. Segundo, una coordinación, porque ya muchas carreteras que están contratadas no pueden solicitar la construcción de pasos de fauna, pero sí algunas corporaciones autónomas y regionales han encontrado la manera de poder solicitarle a estas vías ya en funcionamiento estas medidas de prevención y mitigación. Entonces, sería muy importante fortalecer esa solicitud a las vías que no lo tienen, y estas solicitudes se basan también en la información que vayamos recolectando, porque la ciudadanía nos empieza a indicar dónde se necesitan este tipo de medidas. Lo otro, seguir fortaleciendo esa mesa de trabajo interministerial con las ANI, con el INVIAS, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial también, que la componen, para poder hacer trabajo unificado y orientados hacia los mismos objetivos, porque a veces se están emprendiendo acciones repetitivas, gastando esfuerzo, tiempo, dinero, creando aplicativos, creando cosas que dispersan la información y lo que hacen es dispersar los esfuerzos. Entonces, en eso es muy importante trabajar. En el tema de educación, como ya lo hablamos, en todo el tema social, es importantísimo llevar este tema a ese nivel. Y finalmente, digamos, poder tener una continuidad en el trabajo y en los avances, ¿no? Se está pensando en hacer un seguimiento a todos los pasos de fauna, o sea, por lo menos hacer un inventario real de los pasos de fauna, y también los instrumentos como los lineamientos de infraestructura verde vial se tienen que fortalecer con guías metodológicas. Los lineamientos son un documento muy importante, muy potente, pero se queda hasta un punto, o sea, no le dice a la persona, a las vías, cómo deben entrar a implementar esas recomendaciones que hay en los lineamientos. Entonces, hay que seguir avanzando en ese tipo de documentos técnicos que orienten y obviamente seguir fortaleciendo los mecanismos para exigirle a las nuevas carreteras, a las construidas, obviamente, pero a los nuevos contratos, esto ya no tiene que ser, eh, o sea, ya nadie tiene que dudarlo, o sea, todas las carreteras nuevas tienen que tener la obligación de en su diseño empezar a incorporar ya todo esto. Entonces yo creo que ese podría ser un camino que nos lleve a ser más eficiente este trabajo en bien de nuestra biodiversidad y en bien de, pues, de todos nosotros que somos los que realmente también perdemos con la pérdida de toda esta fauna que se está atropellando en el país. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, coincido con que como país debemos pensar en un sistema nacional de registro
para manejar datos oficiales. También la necesidad muy importante de hacer seguimiento a los monitoreos de la efectividad de los pasos de fauna. A veces nos damos cuenta que este tema se vuelve un poquito moda. Yo quiero mostrar una infraestructura, quiero mostrar, pero no se están construyendo con los fundamentos científicos que se requiere para que efectivamente sean usados por la fauna que queremos mantener su conectividad. Entonces, muy importante el tema del seguimiento. Tú mencionaste el asunto de que, bueno, en Colombia el licenciamiento ambiental se da para la construcción de vías, pero no tenemos licencia para la operación donde ocurre principalmente el fenómeno de atropellamiento. Entonces ahí también tenemos como otra oportunidad, otro espacio en donde como país debemos pensar cómo articular acciones y obligaciones en el marco de la operación de las vías. Y adicionaría uno más, y es que el fenómeno del atropellamiento está muy ligado, completamente ligado al tema de la conectividad ecológica o a la pérdida de conectividad ecológica por la construcción de carreteras. Y no tenemos, o la figura de corredor ecológico no está reconocida dentro del sistema jurídico del ordenamiento ambiental nacional. Entonces, pensar también en generar esta figura para que cuando se diseñe una carretera se piense desde el principio en evitar o mitigar al máximo generar medidas de mitigación para que se restaure la conectividad que se pierda o se garantice que no se afecte la conectividad existente. Quisiera aprovechar y cierro mi intervención porque vi en el chat un comentario de alguien que nos menciona que los lineamientos de infraestructura verde vial no son vinculantes. Efectivamente aún no lo son, pero no, mentira, ya lo son. Perdón, ya salió una resolución del Ministerio de Transporte en donde los acoge con carácter obligatorio para todos los proyectos nuevos, o sea, a partir de su expedición. Entonces, esto también pues, es un gran avance. Claro que sí, déjame, ya busco esa resolución y la comparto en el chat. Y muchas gracias, Juan Carlos, y No, pues a todos Lina, por a ti este por tus espacio. comentarios tan valiosos y resaltar que nos escriben en el chat Angélica Benítez, que ella trabaja en el ANLA, nos habla que los lineamientos no son vinculantes, deberían serlos, pero pues ya Lina nos aclara. Y desde el ANLA ya se generaron obligaciones mínimas en los licenciamientos de vías, pues bueno, importante saber que hay obligaciones mínimas y esperemos que cada vez sean más obligaciones y sí, que obviamente el ANLA no es objeto de seguimiento a las carreteras que están en operación, ¿vale? Entonces nos lo aclara y muchas gracias, Angélica, me alegra que estés por acá. Gracias, Lina. Si puede, si tiene el número de la resolución que Angélica pide en el chat, entiendo que sería la resolución que Sí, torna los lineamientos vinculantes. Si puedes ya compartir. ya la estoy escribiendo y les pongo un link. Gracias, muchas gracias. Tenemos más unos 8 o 10 minutos de conversatorio y tenemos más 3 personas para preguntar. Entonces vamos a cerrar las inscripciones para nuevas preguntas y paso la palabra a Francisco Alberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. ¿Me escucha? Sí, Francisco, adelante, Bueno, gracias. entonces, Juan Carlos, soy un admirador de tu trabajo. Recuerda, me encuentro ubicado en el municipio de Fredonia. Soy quien lidera la Fundación Toques de Vida y gracias a esos conocimientos generados, nosotros hacemos apropiación social del conocimiento. Nosotros no hemos aprendido a identificar las especies que hay en la zona, pero no solamente las especies que encontramos muertas en las vías. De hecho, acá hay una confusión tremenda entre mapache, hurón, zarigüeya, comadreja. Entonces, la gente, al no entender cuál es la función ecosistémica de estas especies, no solamente las atropella accidentalmente, sino que también le tira el carro por encima. Nos hemos ubicado en algunos puntos de la vía con algunos niños y eso ha permitido que la gente al ver las camisetas que los niños portan, paran el vehículo, les preguntan y los niños les proveen información. El año pasado fue un año con demasiadas muertes viales o pérdida de fauna silvestre en las vías del municipio de Fredonia, debido a que la troncal que conduce por la vía Santa Bárbara se cerró un tiempo, así que todo el transporte tuvo que moverse por Fredonia.
Ese es otro de los factores determinantes para el aumento de pérdidas de fauna silvestre local en nuestros territorios. Cuando se masifica el transporte o el tránsito vehicular, sobre todo camiones muy grandes con sonidos demasiado estruendosos, eso lleva a que los animales se desorienten y terminen cayendo a las vías. Nuestras investigaciones también nos han permitido saber que hay una mala práctica de la mayoría de los conductores, y es arrojar los restos de alimentos a las vías, obligando a que los animales tengan que salir por ellos. Me gustaría presentarles una pantalla un minutico, si es posible. Me dicen si es posible presentarles una imagen donde se consolida o puedo dar evidencia de la apropiación social del conocimiento a partir de lo que Recosta nos ha compartido a todos. Yo quiero mostrarles aquí rápidamente cómo estos niños han recorrido varias instituciones educativas, capacitando a los más pequeños, diciéndoles sí a la vida, conócenos, que es una estrategia que nos permite que las personas identifiquen qué especie hay. Infortunadamente, ya hemos hecho solicitudes a Corantioquia y a la misma ANI, pero no nos han puesto señalizaciones viales aquí en el territorio. Eso es una tarea que queda muy pendiente. Estos niños, como van a poder ver aquí a continuación, se movilizan por las demás instituciones educativas mostrando las imágenes de algunas especies pero vivas, imágenes vivas, y luego hacemos el taller con láminas. Es un proceso donde ellos combinan las artes y oficios con las que trabajan para mostrarle a la comunidad de Fredonia cuáles son esas especies que estamos viendo muertas en las vías. La gente pensaría que no, pero como tú lo dijiste, Juan Carlos, mueren chulos o gallinazos, mueren también las pavas, mueren las tórtolas, porque son animales que se mantienen en el piso buscando el alimento. Entonces los vehículos también están atropellando a una aviar, perdón. Entonces esa parte es uno de los trabajos que los niños vienen haciendo, y cierro con esto. Esta niña porta una camiseta y en la camiseta ustedes pueden ver el logo de Recosta, que nosotros le pedimos la autorización a Recosta para que los niños pudieran portar las camisas en las vías para hacerle ver a las personas la importancia de cuidar y preservar la fauna silvestre. No solamente es decirle, tenemos chigüiros, tenemos tigrillos, sino, venga, el chigüiro es una especie herbívora que también ayuda a controlar. Los tigrillos son especies casi sombrillas para nuestro territorio porque indican que existen herbívoros en la zona. Entonces, eso es una tarea que venimos haciendo y eso nos permite dar evidencia de la apropiación social del conocimiento que Recopa genera. Y finalizamos con esto porque los niños a través del Google Maps reconstruyeron la vía que comunica a Puente Iglesias con Camilo C, lo que atraviesa todo el municipio de Fredonia. Y en esta vía lo que los niños hacen es marcar los puntos de mayor atropellamiento. ¿Cómo nos dimos cuenta que son los puntos de mayor atropellamiento? Con esto que les vamos a compartir aquí. Y es que con el Google Earth nosotros señalamos cada uno de los atropellamientos viales y en los puntos donde los animales fueron identificados. Esto es algo rudimentario para toda la tecnología que ustedes utilizan, pero créanme que aquí en el municipio es algo innovador, porque a pesar de que estamos muy cerca a la ciudad de Medellín, todavía todos esos avances tecnológicos no están llegando a transformar el territorio rural. Y gracias a Recosta, gracias también a la ANLA en algunas de las iniciativas en las que nos han acompañado, también a la ANI, estamos llevando este conocimiento a las personas. Vean, es importante que los conductores lo sepan, pero saben ustedes que la mayor causa de muerte no son los conductores ni los atropellamientos viales, son las mismas personas en las comunidades que están matando a los animales porque se les comen los huevos, porque se les comen una fruta, porque se les comen una gallina. Las personas siguen pasando indiscriminadamente estos fenómenos. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad, Juan Carlos, feliz de que me hayas invitado, feliz de ver este trabajo, de ver eso que desde hace años venimos siguiendo, verlo consolidado en algo tan importante para el país. Realmente me enorgullece y quiero felicitarte a ti y a los organizadores de este evento. Gracias. No, Francisco, ya creo que te lo he comentado, yo soy fan número uno de tus estudiantes, de tu trabajo, un admirador total de lo que haces y cómo, pues, cómo entusiasmas a todos estos jóvenes y a todos estos niños en este trabajo. De verdad, mis respetos y admiración por tu trabajo. Gracias. Paso la palabra a Laura. Y les pido que ahora tenemos como más 2 minutos, podemos ir a unos 5 o 10 minutos, pero estamos llegando próximo al fin.
Ok, voy a tratar de ser lo más concisa posible. Igual me han ido respondiendo algunas preguntas a lo largo del conversatorio. Quisiera preguntarte, bueno, estaban ahorita precisamente hablando, yo realmente sí pensaba que a nivel de la autoridad ambiental ya era como una exigencia, como a cualquier, no sé, grupo que haga algún impacto, ya sea carretera, ya sea línea, ya sea lo que sea, pues de tener esas exigencias y sobre todo de hacer un seguimiento en los planes de manejo, pero pues parece que no es tan así. Eso de pronto para las nuevas, como ya nos contaban las compañeras, pues va a ser un plus que ahora sea una exigencia para todo lo que va a construirse, pero pues sí creo que va a ser o puede ser una problemática para lo que ya está construido, que nunca tuvo además en cuenta ninguna de estas medidas. Yo te quería preguntar, en una vía que ya está pues establecida, que lleva además muchísimo tiempo, ¿cuáles son las medidas que tú consideras que pueden funcionar o que pueden servir, que no sea necesariamente, por ejemplo, un paso de fauna, porque tal vez una concesión o tal vez la alcaldía pues va a decir que no tiene el dinero o demás para poder implementarlas? ¿Cuáles son esas otras medidas preventivas que pueden realmente funcionar para mitigar esto, para que funcione y podamos disminuir el atropellamiento? Pues porque una concesión muy seguramente en una vía vieja va a decir, pues eso ya está ahí hace años, ya no me interesa ni muy seguramente ni siquiera es mi deber. ¿Cuáles medidas que realmente puede funcionar? Listo, Laura. Mira, reducir el atropellamiento, digamos, en sí no debería ser el fin último, porque tú puedes reducir las cifras de atropellamiento, digamos, impidiendo la entrada el paso de la fauna por la vía. Entonces tú puedes poner ahuyentadores, puedes poner elementos químicos que alejen a los animales, puedes poner vallados, puedes poner varios sistemas que eviten que el animal acceda a la vía, pero Ujú. con eso simplemente estamos aislando aún más a los animales y estamos generándoles un problema a mediano y a largo plazo, porque van a ser seguramente poblaciones animales que van a estar restringidas a lugares más pequeños de los que requieren, entonces todos los problemas genéticos, de endogamia y de escasez de recursos. Entonces realmente los pasos de fauna son necesarios porque es que necesitamos en un territorio tan dividido, conectar los pocos fragmentos de bosque que quedan. O sea, por lo menos pues, en Colombia nos quedan sectores pues, con coberturas boscosas importantes. En otros países son mínimos esos espacios. Entonces, realmente sí necesitamos generar conexiones. Sí necesitamos pasos de fauna arbóreos, subterráneos. Necesitamos hacer permeable la vía para cuando el animal requiera pasarlo. Entonces, por eso todo el estudio de todos estos muros, gaviones, todo esto que es propio de una vía, hay que afrontarlo y mirar cómo permear esas zonas. Y los pasos de fauna pues se complementan con medidas de prevención y mitigación. Entonces, obviamente hay sectores de la vida donde el animal no debe entrar porque se transita a una velocidad muy alta, puede generar un accidente grave, pero a partir de esas zonas donde le vamos a impedir el paso a los animales, tenemos que generarles alternativas de paso. ¿Mm? De paso, definitivamente. Subterráneo. Entonces, mira, es que el tema del costo termina siendo como el caballito de batalla de muchas empresas, pero un paso de fauna tampoco es tan costoso. O sea, un paso de fauna bien hecho no es tan costoso. Y para lo que representa una infraestructura. Y además, lo que nos evita, tú sabes bueno, cuáles pueden ser los costos asociados a los accidentes de tránsito que se generan por la fauna dentro de la vía, no solo fauna silvestre, sino doméstica. Hay un costo altísimo. Con una medida de prevención y mitigación nos podemos ahorrar esos costos. ¿Cuál es el costo real económico de la pérdida de bienes y servicios ecosistémicos asociados al atropellamiento? Es inmenso. Inmenso, totalmente, sí, claro. Entonces, un paso de fauna arbóreo que puede llegar a costar 10, 12 millones de pesos realmente es una cifra insignificante para una infraestructura. Y más cuando ya pensamos
en las vías que se están diseñando, pues el costo es mucho menor, no representa un porcentaje mínimo del valor de una carretera y sí nos ahorra una cantidad de costos asociados. Entonces, obviamente la prevención, la mitigación, la educación, la intervención social son factores importantísimos, pero tenemos que construirles conexiones seguras a nuestros animales, porque de otra Pues, manera simplemente estamos, digamos que, tapando un poquito el problema, ¿sí? sí, totalmente. Y te iba a decir como rápido un consejo. Yo no me presenté, mi nombre es Laura Mendoza, yo soy de Procat Colombia. En este momento estamos haciendo un trabajo con Tigrillo Lanudo en diferentes municipios de Cundinamarca y estamos trabajando los diferentes impactos que están sobre el tigrillo, entre los cuales está el atropellamiento. En este momento estamos planeando precisamente unos talleres directos en la vía para disminuir, porque se han presentado varios. ¿Qué consejo me puedes dar de implementación como para precisamente llevar a cabo este acercamiento que pues se plantea hacer en los próximos meses? Laura, no te entendí muy bien, o sea, que quieren hacer una intervención, Vamos a hacer un taller directamente sí, en la vía, vamos a vale, establecer las vallas de prevención porque han ocurrido sí, varios atropellamientos de tigrillos, zarigüeya y de coatí de montaña. perfecto. Entonces, ¿qué consejo me puedes dar para sobre todo el taller vial y la información para impartirla a la población que transita por esa vía principalmente? Sabes que me parece muy interesante que en el ejercicio con la comunidad haya previamente como un acercamiento de actores, que ustedes seguramente lo hacen, ustedes en Procat Tenemos. tienen mucha experiencia y son muy juiciosos en eso, pero digamos estos talleres de mapeo comunitario y estos talleres que te permiten empezar a identificar el impacto sobre las especies específicas de la vía, que la gente conoce, que la gente relaciona con su día a día. Estos talleres de mapeo comunitario te llevan también a entender una cantidad de dinámicas de la vía que uno como investigador no dimensiona y cuál es su relacionamiento y todos los impactos asociados no solo de atropellamiento. Entonces la gente te empieza, por lo que hemos hecho nosotros y desde el ITM, desde Recosta, pero con el INVIAS, empiezan a decirte, no, mire, es que al borde de la vía se generó otra vía para acceso a una finca y esa vía está nueva, está, digamos, se está deslizando, entonces está generando un problema ambiental ahí. No, miren, en esta zona hay no sé, un vertimiento ilegal. Entonces, esa construcción con la gente previa a esos talleres te da un material increíble, sobre todo para que la gente se sienta totalmente identificada con su territorio, más que de Ujú. pronto a veces hablarles de problemáticas ajenas a ellos o distantes. Entonces, me parece que es un buen tema de abordar, es un buen, interesante también apoyarse con los centros educativos de la zona, del sector. Los niños movilizan muchísimo, los niños transmiten la información a los adultos, a los padres, a sus hermanos. Entonces, incorporarlos de una manera directa y un poco es orientarlos a lo que hablábamos y es aterrizar todo ese conocimiento que tenemos académico en el día a día de la gente. O sea, ¿en qué te afecta que una zarigüeya sea atropellada? Mm, Ujú. Hay unas ilustraciones, digamos, nosotros en unas fotografías que se han tomado en unos estudios, pues se mira, digamos, cuál es el papel dispersor de semillas de la zarigüeya. Entonces, es como meterle a la gente todo ese camino de la zarigüeya, cómo dispersa semillas, cómo se pierde todo lo que ella hace, de control de plagas, cómo se pierde en cada muerte en la carretera. No sé, yo sé que ustedes tienen mucha experiencia en todo eso, entonces seguramente que les va a salir excelente. Maravilloso, muchísimas gracias. Igual estaré comunicándome por apoyo y de pronto incluso para unión para estos procesos que estamos haciendo. Claro, Laura, con gusto. Bueno, gracias. Gracias. Paso ahora la palabra a Camilo, la última pregunta que ya hemos pasado del tiempo del conversatorio, entonces para encerrarnos la última pregunta. Hola Juan Carlos, hola a todos, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, Camilo. Gracias Juan Carlos por la presentación. Yo también te hablo de la Fundación Procat Colombia, también soy investigador de la fundación y quería hacerte dos preguntas puntuales. La primera, en algunos espacios en los cuales he estado, creo que también he estado en los simposios que ustedes han organizado, me surgió una vez una pregunta y es, ¿qué tan efectivo es hacer talleres de sensibilidad a empresas transportadoras, a todo este tipo de gente, digamos que
o de empresas que manejan vehículos y que nosotros sabemos, pues que trabajamos en este tema, que pues muchos de estos accidentes de atropellamiento son pues en parte su responsabilidad, ¿no? Em, ¿Qué tan efectivo es hacer talleres con ellos? Pues mira, a mí me parece que es un sector muy importante en el que hay que trabajarle. Inclusive, hace poco tuvimos la oportunidad de una empresa de transporte mostrar su interés por entender cuál es su impacto en las vías que recorren. Y me Ujú. pareció muy valioso que una empresa de transporte se preocupe por eso. O Sí, sea, claro. venga, es que yo transporto mercancías y yo quiero saber si yo estoy afectando a los animales y en qué proporción. Entonces, me parece un sector muy, muy importante de formar, sobre todo porque hay varios aspectos. Uno, son personas que normalmente están recorriendo trayectos muy establecidos, o sea, que tienen ya un conocimiento muy particular de algunas zonas. Ujú. Segundo, por seguridad vial, ellos deben saber cómo reaccionar ante la presencia de un animal, porque de eso no se habla mucho, pero pues el enfrentarse a que un animal salga de improviso a la vía, pues tenemos que saber cómo hacerlo, porque una Sí. frenada brusca y fuerte, pues va a generar un accidente, un, vola- un volantazo o una reacción muy brusca para esquivar a un animal puede hacer que el carro salga de control, Ujú. en fin. Entonces, estos conductores que habitualmente están transitando y están trabajando en esto deben tener esa información de cómo enfrentarse primero. Súper. Segundo, cómo evitarlo y dónde, en qué zonas es más importante que ellos presten atención. Entonces a esta empresa le decíamos, mire, de los recorridos que ustedes tienen, hay sectores que son básicos porque ahí este mapa nos da que ahí es. Entonces tiene que Perfecto. decirle a sus conductores que en ese sector hay que bajar la velocidad. Ujú. ¿M? ¿A qué horas? No, que en la madrugada es mucho más probable y Camilo, mira, hay testimonios de conductores de camión que inclusive mencionan que les estimula atropellar animales. Sí, por eso mi pregunta. Ujú. Y que imagínate que les Sí, ayuda a controlar el sueño. sí, 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 Una sí, total. barbaridad cuando escuché eso. Sí, cuando yo estuve haciendo mi tesis también tuve la oportunidad de hablar con varios muleros en la vía Bogotá-Puerto Salgar, en Guaduas, Sí, donde en este alto creo que es de la Virgen, donde llegan todas las mulas a estacionarse. Y me bajé a hablar con ellos y muchos me decían eso, ¿no? Pues yo veo un animal, le pongo las luces altas y lo atropello porque así me mantengo despierto. Entonces, para mí fue pues algo increíble. horrible y me surgió desde ese momento de mi vida como hacer, pues no sé, una jornada con todos estos transportadores y conductores porque pues esto no puede seguir así. Sí, Inmediatamente sí, sí. pensé eso, pero listo, gracias Juan Carlos. Y mi segunda pregunta ya para terminar. En México creo que hubo una adición a una ley, si no estoy mal es el artículo 22, hace poquito lo leí, que obligaba a empresas, creo que constructoras o interventoras de vías, a que realizaran pasos de fauna en todos sus proyectos, ¿sí? Cuando iban a intervenir una vía. Con base a tu experiencia, ¿qué tan lejos estamos de eso aquí en Colombia? Pues mira, Camilo, ha habido ya 4 o 5 iniciativas de proyectos de ley Ujú. alrededor de este tema. Lamentablemente, ninguno ha terminado, pues, aprobado. Hay uno que, digamos, está más cerca que los demás. Es un proyecto de ley en el que también con varios colegas como el ingeniero José González, José Luis, con el equipo del ITM, con muchas personas que trabajan en el tema, hemos tenido la oportunidad de nutrir, de apoyar, porque inicialmente pues las obligaciones o lo que se consignaba en este proyecto de ley pues realmente no era viable. Pero es un proyecto que actualmente está ya mucho más fuerte, mucho más robusto, mucho más aplicable. Ujú. Entonces, yo creo que podríamos estar cerca de que haya un proyecto de ley. ¿Qué pasa? Pues a veces los proyectos de ley tampoco es que solucionen mucho, en el sentido en que también después tiene que haber una reglamentación, después tiene que haber documentos que digamos, orientadores alrededor de cómo se debe aplicar, y estos procesos terminan Ok. siendo a veces muy largos y desgastantes. Lo discutíamos en una mesa de trabajo con los ministerios y es
y por qué no acogernos a normativa ya existente que nos da como temas de leyes de maltrato animal, todo esto que se ha ido avanzando en normativa, pues mientras sale una ley y toda su implementación. Sí. Entonces, ese puede ser el llamado también, tener un marco jurídico con lo que ya existe que nos permita, digamos, generar ya mayores obligaciones. Pero tarde o temprano vamos a tener, yo creo que un proyecto de ley en este sentido y esperemos que cuando se apruebe, pues la implementación pueda ser lo más pronto posible, porque por leyes estamos llenos, o sea, el problema es que se cumplan y que se apliquen, ¿no? Sí, señor. Ok, Juan Carlos, muchísimas gracias. A ti, Camilo. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Para finalizar, me gustaría agradecer a todos. No sé si Juan Carlos quieres hacer unas palabras finales de conclusión, pero por parte de todo el grupo me gustaría agradecerte por tu disponibilidad en compartir un poco de la experiencia de Colombia. Y tuvimos una discusión muy productiva con mucho interés. Entonces, también invito a todos a que se inscriban en el boletín que tenemos del grupo, donde compartimos noticias, informaciones de proyectos y otras informaciones relacionadas al tema. Entonces, vamos a poner en el chat ahora y también invito a todos a hacer esa inscripción. Le paso la palabra a Juan Carlos si quieres hacer un comentario final. No, Fernanda, pues agradecerles a ustedes, al grupo, pues por haber pensado en invitarme a este espacio, eh, contarles a todos que realmente este grupo eh, tiene, digamos, toda la intención de poder contribuir a mejores infraestructuras viales en América Latina y el Caribe, que estamos apoyados por grandes profesionales de talla internacional, conocidos en todo este campo, personas muy valiosas, un grupo de ecólogas de las carreteras súper valiosas, súper potentes en todo lo académico y en todo lo que hacen. Entonces, que se acerquen a conocer al grupo, que se integren al grupo, que se nutran de las experiencias de otros países. Creo que de lo más valioso que uno puede hacer en los procesos académicos es dejarse orientar, aprender, tener, digamos, la humildad de reconocer sus limitaciones y entender que hay gente que lleva mucho más tiempo trabajando, que son guías, que son referentes en esta materia. Y que entendamos también que las infraestructuras pues, son necesarias, pero que también tenemos que estudiar como biólogos, ecólogos, esta interacción y cómo disminuir los impactos. A veces estos impactos son de una magnitud impresionante y en este trabajo estamos tratando de aportar a la conservación de la biodiversidad. Y mi reconocimiento a todos los colegas que en los diferentes países, pero especialmente también en Colombia, están haciendo esfuerzos por aportar en esta área de conocimiento. Los animo a que sigan trabajando. Esto es un campo apasionante y seguro que van a ver los frutos muy, muy rápido. Gracias. Y también me gustaría acordar a todos que en nuestra newsletter vamos a poner las informaciones para los próximos conversatorios. Vamos a tener varios. Ese es el tercer que hemos tenido desde el año pasado y el segundo de ese año. Entonces, en los próximos meses vamos a tener otros con otras ponencias. Entonces, les invito a todos. Muchas gracias a todos. Una buena tarde.